Así es que solamente quiero dar una introducción para luego dejar el tiempo. Estoy hablando de lo que Dios es capaz de engendrar. Y dejo un pensamiento que seguiremos por ahí tocando y seguiremos ministrándolo. El apóstol Pablo se encuentra en Atenas, en el lugar de la sabiduría humana, de la ciencia humana, del conocimiento humano. Y en medio de todo aquello hay un lugar donde se adora al Dios no conocido. Pablo, tomando eso como una oportunidad, dice, yo vengo a hablarles del Dios no conocido. Pero un Dios que tú conoces, Andrea, un Dios que tú conoces, Carlos, un Dios que tú conoces, Alma, un Dios que tú conoces, Elvira. Ojalá, Elisha, lo podamos conocer cada día más. Nosotros lo conocemos. Y así voy a mencionar a Luisa, a Silvia, a Roberto, un Dios que se conoce. Y el apóstol Pablo dice, sus profetas, ahí sus poetas, en este caso particular, sus poetas dicen de esto, que ciertamente que nosotros somos linaje de Dios. Y el apóstol toma eso como una verdad. Y yo te digo a ti, amada iglesia, siendo linaje de Dios, nosotros somos linaje de Dios. Hemos sido hechos, hemos sido comprados no por carne, no por oro, no por plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dios nos ha dado la potestad de ser llamados los hijos de Dios. Esos hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino son engendrados de Dios. Somos linaje de Dios. Por lo tanto, una instrucción sencilla para ti y para mí. Siendo linaje de Dios, tenemos que aprender, dice, porque en Él, como somos gente de Dios, en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Tú y yo, en Él vivimos. Tenemos que aprender a movernos en Él. Y finalmente, llegar a ser todo lo que Él ha querido que seamos. Que nada de lo que Él ha planeado para tu vida se detenga. Aprendamos a vivir. Aprendamos a movernos. Y a hacer lo que Él espera de nosotros. En Él vivimos. En Él nos movemos. En Él somos. Somos linaje de Dios. Somos gente de Dios. Somos gente creados para buenas obras. Obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Dejemos que en esta noche Job nos ministre en algunas cosas que Él quiere compartir con nosotros. Adelante, Job. Estamos nuevamente aquí. Estoy aquí tratando de acomodar un poquito las luces aquí porque casi no tengo luz en donde estoy, pero el pastor me pidió que compartiera algo sencillo, algo que realmente salió de una plática que tuvimos el día de ayer junto con otros pastores, junto con otros conocidos que tenemos aquí entre hermanos y conocidos. Entonces, pero una plática que se resultó muy muy interesante y de ahí resultó la situación de que pues, yo quise o estaba exponiendo ciertos términos y bueno, pues solamente quería retomarlos y ahí, digamos, ampliarlos. Entonces, pues vamos a comenzar, ya oramos también, oramos ya por la palabra, entonces vamos directamente a lo que tengo. No me doy mucho tiempo, así que siempre me gusta ser muy preciso, directo y no agarrar muchos versículos, y lo que voy a poner así. Entonces, en esta ocasión iremos a Efesios 1:15. Efesios 1:15, en el caso del apóstol Pablo, exactamente. Ahorita estábamos platicando, bueno, aquí es la carta hacia los Efesios. Y pues bueno, entonces una carta muy sencilla donde él está saludando al pueblo, pero más que nada a una congregación en específico, y estaba saludándolos, bendiciéndolos desde donde él estaba, pero estaba
dando una bendición muy específica. En el caso de aquí estamos hablando de Pablo que casi nunca está, cuando está, bueno, por eso manda las cartas, porque él no estaba presente, pero siempre escuchaba cosas de los hermanos, de las personas que estaban allí, de los congregantes, de los nuevos miembros en el cuerpo de Cristo, y él escuchaba a veces buenas nuevas, a veces malas nuevas, y pues bueno, pero a él le gustaba enfatizar, a él le gustaba enseñar, a él le gustaba explicar cuestiones cotidianas y que sabía que iban a pasar y le gustaba explicarlas como que muy sencillo. Y por eso cuando leemos los libros, en este caso, todas las cartas del apóstol, en realidad pues son cartas que están muy digeribles, si lo queremos poner así, son cartas muy que si nos ponemos a detalle podemos aprender mucho y nosotros como creyentes o como los que ya o como de recién ser creyentes o ya que estamos con experiencia, si lo quieres poner así, a todos nos sirve porque son cosas muy prácticas y eso es lo que tiene Pablo. Entonces vamos a Efesios 1:15. Quería también abundar un poquito para que llegaran. Y yo solamente quiero hablar. Ayer manejé 3 puntos bien sencillos, interesantes, y me preguntaban acerca de, para poder servir principalmente, qué cosas tú deberías de ver en la cuestión de una persona para poder servir. Y eso fue lo que me preguntaron. Y yo contesté, yo siempre, y no solamente para servir, pero también para mi vida cotidiana en todo lo que hago en una cuestión de trabajo, en escuela y todo, yo lo veo que como persona necesitamos tres cosas. Y yo lo quiero ver así, lo quiero poner así, son tres acciones. Y una es la disposición, la segunda es la preparación y la tercera es la perfección. Como que para todas las diferentes áreas de nuestras vidas siempre tenemos que tener esas tres, si lo quiero poner así también, etapas, no solamente acciones, son como etapas, como que una va después de la otra. Y en Efesios 1:15 a mí me sorprende lo que estaba leyendo, y esto es lo que dice el apóstol Pablo, dice, la fe que tiene en el Señor, dice, principalmente, yo ya había separado algunos versículos, dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tiene en el Señor Jesús y del amor que demuestran para todos los santos o por todos los santos. Aquí hay 2 puntos. Primero, la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Ahí me llamó la atención porque al final de cuentas, aquí el pueblo estaba entusiasmado queriendo hacer algo. Entusiasmado en hacer algo. Y entonces las buenas nuevas de esto, de que hay un pueblo allá o hay una congregación que está bien metida, o sea, está con mucha fe, está esperando al Señor Jesucristo. Y no solamente aparte de eso, aparte está demostrando un amor unos con otros, y la manera de mostrar amor no solamente se puede decir que es literalmente, sabes que yo voy y te doy amor, sino es sirviéndoles, ayudándoles. Entonces yo aquí veo 2 puntos y lo quiero reforzar con el punto de disposición. Aquí el pueblo primero están con un corazón entregado al Señor, y con el mismo corazón entregado al Señor están con un corazón entregado hacia sus hermanos, hacia el prójimo, hacia los que están ahí, y están con un deseo así ardiente de lo que es servir. Y entonces ahí yo lo veo y lo quiero poner en ese punto como que el primer punto, disposición. ¿Qué se necesita para servir? Yo lo siento así, disposición. Tener en tu corazón, disponer tu corazón el querer hacer algo. Hay otra parte bien interesante sin despegar el dedo en de Efesios, habla acerca creo que es Tesalonicenses 1:11, y aquí la anoté también, dice, por eso oramos constantemente por ustedes, y dice aquí, fíjense lo que dice para los que tienen esa disposición, porque no solamente es una cuestión de disposición, la disposición puede ser una cosa muy ambigua, si lo quiero poner así. Tú puedes estar muy dispuesto, pero sin las razones correctas. Tú puedes estar muy dispuesto, pero a lo mejor con cuestiones muy tuyas, porque quieres conseguir algo. Entonces esta disposición tiene que ser diferente. Esta disposición, y lo dicen en 2 Tesalonicenses 1:11, dice, por eso oramos constantemente por ustedes. Primero, para que Dios los considere dignos del llamado que se les ha hecho. Entonces, ok, tenemos un llamado, queremos servir, pero también Dios quiere vernos, que no solamente con esa disposición, sino quiere que nosotros seamos dignos ante sus ojos para poder ejercer ese llamado que Él quiere.
Sí, podemos hacerlo, pero necesitamos esa preparación o esa aprobación del parte del Padre para poder hacerlo y poder hacerlo correctamente. Y otro punto que dice, y por su poder, por el poder del Señor, perfeccione toda la disposición al bien. O sea que una cosa no solamente es tener la disposición, pero principalmente es tener una disposición para hacer el bien, o sea, hacia el bien. Y tercero, dice, ¿para qué? Para que para toda obra que realicen, la hagan por fe. Entonces, no solamente para que la hagas para bien, pero sino para que la canalices y que en tu disposición la mantengas mediante la fe o hacia la fe. O sea, no solamente es una cuestión, como lo comentaba, no solamente es una cuestión de disposición, no es una disposición de que sí, yo quiero hacer las cosas, es una cuestión de que, ok, tengo la disposición, pero para eso necesito otros asuntos, necesito ajustar ciertas cosas, necesito dirigir correctamente mi disposición de una manera específica. Número 2, la preparación. Yo veo aquí, regresamos a Efesios 1:15 y nos habla acerca de igualmente la preparación. Más adelante, después de que les comentaba acerca de cómo estaban los santos o cómo estaban los congregantes, dice que Dios, principalmente porque yo oro para que Dios también les dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mejor. En esta parte de preparación, yo siento que es donde nosotros tenemos que esperar y recibir y pedir. En el caso de esta sabiduría y revelación para poder, al momento de conocerlo mejor, igualmente obrar bien. Este es nuestro punto de preparación. No solamente es una cuestión de disposición, sino tenemos que entrar al punto de preparación donde el Espíritu nos va a ayudar por medio de la sabiduría y revelación, literalmente, a conocerlo mejor. También dice, otro punto, ¿para qué? Para que les dé espíritu de sabiduría, bueno, para que les sean iluminados los ojos de su corazón, para que no, en este caso, para no hacer las malas obras, sino que tenemos, así que lo dirijamos, que lo podamos guiar, canalizar digamos, esa pasión del corazón. Dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. No es una cuestión, como estaba comentando, no es una cuestión de hacia nosotros, es hacia qué estamos yendo, hacia qué estamos, como sigo diciendo, canalizando todo esto. Y tercer punto dice, para que también conozca cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Para que nosotros entendamos que, o sea, hacia qué estamos, qué vamos a obtener también. No solamente es hacia dónde estamos preparándonos, pero también qué es lo que se va a obtener. Que no es una cuestión que digamos que estamos buscando, pero hay una herencia ahí. Y ahorita quiero tocar el punto de la herencia, que es muy importante. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder y favor a favor de los que creemos. O sea, cuando tú lo estás haciendo las cosas correctamente y te preparas correctamente, entonces todo esto empieza, el favor de Dios empieza hacia tu vida y nosotros podemos entender la grandeza de lo que Él está haciendo con nosotros. Y entonces, y como tercer punto, vamos a hablar acerca de la perfección. Después de toda esta etapa de disposición, que tú quieres hacer las cosas. Segundo, necesitas una preparación, que no es una preparación tuya, sino es una preparación que cuando tú te metas a aprender o a estudiar la palabra, tengas una revelación, y esto viene por medio del Espíritu. Pero tercero, es para que consigas la perfección, igualmente para que perfecciones lo que estás haciendo. Y siguiendo en el mismo Efesios 1:15 dice, habla acerca de la herencia. Y la herencia, aquí no está hablando de otra cosa, no está hablando de cosas materiales, no está hablando de cosas de dinero, no es una herencia como que de lo que te legó, te dejó el abuelito. Es que está hablando de una herencia que es sobre mayor, que está por sobre todas las cosas. Y esta herencia, aquí habla acerca de que es el Señor Jesucristo. Esa es nuestra herencia. Por eso cuando cantamos la canción Tú eres nuestra herencia, deberíamos de hacerlo con más digamos, más convicción en nuestros días de que en este caso, la herencia es el Señor Jesucristo. Por eso también dice, regresando, dice la riqueza de su gloriosa herencia. Y hablando de Jesús, dice, porque con ese poder, con todo eso que estamos hablando, dice, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha y en las regiones celestiales. Esa es la herencia que estamos hablando. Recuerden
recuerden, ¿y por qué toco este tema de la herencia? Porque acuérdense que nosotros, en el caso específico de la perfección, siempre que hablamos de perfección y tocamos un versículo bien, digamos, el que siempre nos lo sabemos de memoria, que nosotros tenemos que llegar a esa perfección o a ese estatus o a estatura del varón perfecto. Y en este caso es el Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que enfatizar todas nuestras acciones y todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ganas, todo lo que querer hacer para poder llegar a esa perfección. Y esa perfección es por medio del Señor Jesucristo, por medio de que nosotros estar a su nivel, poder nosotros hacer algo. Y entonces cuando nosotros hacemos las cosas, digo, y no solamente específicamente en la iglesia, nuestro deseo, nuestro enfoque debe ser hacer las cosas con una perfección como Él las haría, una perfección como Él nos lo solicitaría, una perfección hacia quién están haciendo las cosas. Por eso el perfeccionarte nos va a ayudar a llegar a esa estatura, porque a final de cuentas Él es el único perfecto, es el único que está ahí, pero nosotros tenemos que estar haciendo o buscando esa perfección. Y tomando el versículo de Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, que no solamente es el iniciador y perfeccionador, Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Quien dice, y una cosa aquí que quiero terminar, ya casi terminar con esto, bueno, Él perfecciona nuestra fe. Toda esa fe que tú estás poniendo, como el inicio que dice, esa fe que tú tienes en Dios Jesucristo, de ese esperar en Él, bueno, pues aquí Él la perfecciona. Esa fe no se queda fija, no se queda sin moverse, o sea, no se queda en un solo lugar. Esa fe tiene que ir creciendo, y no solamente es creciendo nada más por crecer, es creciendo, pero también formándose, llenándose, perfeccionándose, o sea, cumpliéndose en todo ese sentido. Y esto es por medio de Él. Él inicia y Él la termina, Él la consume, esta perfección. Pero a mí una cosa bien interesante donde debemos de aprender es, y quiero nada más ya terminar, y como que también un poquito, si lo quiero poner un poquito fuera, pero a mí me sorprendió, dice el versículo después, siempre nos quedamos en el perfeccionado de la fe, y dice, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Yo te lo quiero dejar así como el último principio, el último parte del mensaje. ¿Qué estás esperando al final? Cuando tú te dispones, cuando tú te preparas, cuando tú te perfeccionas, ¿hacia qué? O por cuáles son los motivos de esos tres, o de este servicio, cuáles son los motivos de esos tres pasos que tienes que hacer para lo que sea. ¿Hacia dónde quieres llegar? En este caso Jesús, Él estaba haciendo todo esto y dice, quien por el gozo que le esperaba. Él sabía exactamente que no iba a tener un gozo mientras lo hacía. A lo mejor la disposición es un poquito complicada. Y a veces a lo mejor el prepararte te toma mucho tiempo. Y no solamente te toma tiempo, te toma esfuerzo, te toma ciertas cuestiones. O sea que tú que tienes que poner mucho de ti. Y en el caso de la perfección, no se diga, o sea, no solamente es poner mucho de ti, pero también dejar muchas cosas que tú hacías. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que estar avanzando. Pero digo, ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es tu punto final? ¿Cuál es hacia dónde tú quieres enfocar esto? Esta canalización, si le quiero poner, estos esfuerzos. En este caso de Jesús, a mí me sorprende cómo Él dice, quien por el gozo que le esperaba, Él sabía lo que iba a estar al final. Y no le importó el proceso desde un inicio, digamos, desde a su misma disposición al querer hacerlo, su misma preparación, y hasta llegar al punto del perfeccionamiento en la cruz. De ese trabajo, digamos, perfecto. A Él no le importó pasar esas etapas, porque Él sabía el gozo que iba a desarrollar al final. El gozo que iba a ver, que Él mismo iba a tener. Entonces, te dejo ese mensaje, y digo algo muy sencillo, pero y ese pensamiento, medita en él. Creo que es algo que realmente nos edifica. Y si ponemos esos, si ponemos nuestras ideas acorde a su palabra, nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, todo de acuerdo a él, pues saldremos adelante. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
El gozo va en dos sentidos. El propósito del Padre y el propio propósito de amor hacia ti y a mí. La palabra perfección. Seguiré recordándole lo que otras veces hemos hablado respecto a la perfección. En Efesios dice, precisamente, en Apocalipsis habla la iglesia de Éfeso, dice, no he encontrado tus obras perfectas. ¿Qué implica una obra perfecta? Simple y sencillamente que tú cumplas lo que de ti se espera en tu edad cronológica, espiritual, en tu relación con Dios. Por ejemplo, los bebés son perfectos. Aunque no hagan nada, cuando lloren, cuando gastan pañales, cuando en un momento desvelan en las noches, son perfectos. Aunque en ratos Carlos y Leches no lo entiendan, pero lo viven, son perfectos. Como todos los papás en algún momento lo vivimos, pero ellos son perfectos en su pequeñez, en su desarrollo inicial, son perfectos. Sería imperfecto si tuvieran una edad ya mayor y en un momento siguieran comportándose como bebés. ¿Qué se espera en un momento? Que tú y yo hagamos lo que nos corresponde conforme a nuestra edad espiritual, cronológica y lo que de Dios nos ha sido mandado. Que cumplamos conforme al entendimiento de lo que Él nos ha pedido, del entendimiento que vamos teniendo en su palabra. Son procesos totalmente de acuerdo con joven en el sentido de cómo la fe es perfeccionada, ¿no? Cómo tenemos, acuérdese de este principio que en algún tiempo quizás compartimos, hablando de la fe. Yo no soy creyente porque creí a Dios. Soy creyente porque creí a Dios, le creo ahora y le creeré pase lo que pase. ¿Qué implica esto? Que mi fe es perfeccionada. Algunas cosas no suceden conforme a mí me gustan, pero tengo fe y confianza en que Dios tornará aún lo que en un momento no entiendo para bien. Así es que, mis amados, hemos llegado a la conclusión de esta noche. Próximo martes haremos nuevamente a las 9:30 de la noche, de 9:30 a 10:15. Tengan una excelente noche. Llévese en su mente, llévese en su corazón la importancia de la disposición, la preparación y la perfección. Acuérdese que en Él vivimos, en Él movemos, en Él nos movemos y en Él somos, porque somos linaje bendito de Dios. Bendiciones para todos y cada uno. Bendiciones a todos en forma especial y que la sombra del Altísimo les cubra y encuentren refugio bajo sus alas, protección en todos los sentidos. Buenas noches, Dios les bendiga.